Con frecuencia se le suele atribuir el abuso, la conveniencia, el despotismo, la trampa al capitalismo, con la misma convicción que se le atribuyen los actos benéficos, caritativos y voluntarios a la justicia social, fundamentado equívocamente por la asimilación del concepto cual sistema que no da margen al activismo no lucrativo, o por ser el mismo corruptible y corruptor. No pudiendo estar más alejados de la realidad, es el auxilio material obligado, la solidaridad impuesta, la anulación de la caridad, extrayendo la bondad que pudiera ir contenida en ella. Imaginemos sociedades donde toda normativa, todo pacto, todo andamiaje institucional surge exclusivamente del consentimiento de las partes, sin sombra alguna de imposición. Este ideal de voluntarismo político es la piedra angular de ciertos movimientos libertarios, que postulan no solo la supresión del poder coactivo, sino el reemplazo de toda autoridad por la autonomía contractualmente acordada. No hay que confundir voluntarismo filosófico con voluntarismo político. El voluntarismo en la tradición filosófica se define por la supremacía de la voluntad respecto de la razón, un principio que en pensadores como Duns Scott, Occam o Schopenhauer y Nietzsche deviene en una concepción de la realidad como maleable ante los dictados de la voluntad humana o incluso divina. En la ontología voluntarista, la realidad no está sujeta inevitablemente a leyes racionales, sino que puede ser configurada por una fuerza volitiva primaria, lo cual deriva en el debate entre ética deontológica, positivismo ético y fideísmo. Por contraste, el voluntarismo político transfiere ese principio a la órbita de la arquitectura social, a la legitimidad de la convivencia, no a la libertad interior del sujeto. Aquí el postulado esencial es que la sociedad debe construirse desde acuerdos libres y explícitos, abolir la coacción estatal y del monopolio de la violencia. Es un ideal que se nutre del radicalismo liberal, del anarquismo individualista pacífico, que en su versión contemporánea vislumbra la disolución total del Estado en favor de asociaciones libres y sistemas jurídicos competitivos. El pensamiento voluntarista en su formulación política tiene origen en el siglo XIX con Auberon Herbert, para quien la libertad absoluta social y económica constituye tanto el fin como el medio del orden legítimo. En el siglo XX, la idea fue revitalizada por anarcocapitalistas y teóricos estadounidenses como Benjamin Tucker y Murray Rothbard, que imaginaron la sustitución de todas las funciones estatales por acuerdos privados y competencia institucional. Claro está que, como todo modelo político que no se queda en el ideal y pretende ostentar viabilidad, lo propone con base en un sistema de principios pragmáticos. Respecto a la legitimidad de las instituciones que componen una sociedad voluntarista, el voluntarismo político se erige sobre la noción de consentimiento, táctico y explícito, como fundamento irreductible de la legitimidad política. Autores como Simmons o Tosman proponen que la participación voluntaria o la abstención deliberada en la vida pública debe constituir el criterio de la legitimidad que trasciende el contractualismo liberal, siempre y cuando existan condiciones de deliberación y libertad auténticas. El voluntarismo político se basa en la idea de que el poder y la autoridad de un gobierno solo son legítimos si las personas dan su consentimiento, ya sea de manera clara o incluso de manera implícita. Es decir, que nadie debería estar obligado a obedecer reglas o instituciones que no ha aceptado de alguna forma. Simmons y Tussman dicen que lo que hace realmente legítimo a un gobierno no es solo que exista un contrato social como lo planteaban los liberales clásicos del tipo Locke y Rousseau, sino que la gente elija participar de forma voluntaria en la vida política, o bien que decida conscientemente no participar, pero que esa decisión sea respetada. Para que esto funcione, debe haber condiciones reales de libertad y de liberación, es decir, que la gente pueda decidir sin miedo, sin presiones y que tenga la información necesaria para tomar esas decisiones. En otras palabras, el voluntarismo político exige que la autoridad no se justifique simplemente porque ya existe o porque todos nacimos bajo ella, sino porque las personas en libertad aceptan o rechazan formar parte de ella. En cuanto a la seguridad ciudadana, se privilegia la defensa del principio de no agresión y el derecho a la propiedad privada. Nada salvo la defensa legítima justifica la coacción. De este modo, el orden jurídico se metamorfosea en un mercado de sistemas legales,
donde las individualidades configuran su experiencia comunitaria conforme a libre elección. En este planteamiento se propone como base el principio de no agresión, que significa básicamente no iniciar la violencia contra otra persona, y se reconoce al mismo tiempo el derecho a la propiedad privada como algo fundamental. La única situación en la que se admite usar la fuerza es cuando se trata de defenderse de una agresión previa. Fuera de eso, ninguna coacción o imposición estaría justificada. Siguiendo esta lógica, las leyes y las instituciones no deberían ser algo fijo o impuesto desde arriba, sino que se convertirían en una especie de mercado de opciones legales. En ese mercado, cada persona podría escoger qué reglas seguir o bajo qué tipo de organización comunitaria vivir, de acuerdo con lo que más se ajuste a su forma de ver la vida. De esta manera, el derecho deja de ser un sistema único y obligatorio para todos y pasa a ser un conjunto de posibilidades donde las individualidades deciden libremente cómo relacionarse y con quién convivir. En otras palabras, no hay una sola forma de organizar la sociedad, sino múltiples, todas coexistiendo, y cada persona elige la que prefiera. La facultad de desertar de cualquier organización, escapar al influjo de normas y construir sociedades alternativas se erige en derecho ineludible. El voluntarismo político, por tanto, no solo consiste en la diversidad normativa, sino que la propicia en su máxima expresión. En este enfoque se sostiene que cada persona debería tener siempre la libertad de abandonar cualquier organización a la que pertenezca si así lo decide. Es decir, nadie tendría que quedarse obligado bajo reglas o instituciones con las que ya no está de acuerdo. Esa posibilidad de desertar o salirse se convierte en un derecho fundamental. Además, no se trata solo de dejar atrás lo que ya existe, sino también de tener la capacidad de crear nuevas formas de organización o sociedades alternativas. De esta manera, la vida política no se reduce a aceptar lo que está dado, sino que abre el espacio para experimentar con diferentes modos de convivencia. Por eso se dice que el voluntarismo político no solo tolera la diversidad de normas y sistemas, sino que incluso la fomenta al máximo. En este modelo no hay una única manera válida de que la sociedad se organice, sino muchas, y todas pueden coexistir según lo que la gente quiera construir libremente. La sociedad voluntarista goza de un libre mercado institucional. Las instituciones sociales compiten en cuanto a sus sistemas jurídicos y económicos, recreando el principio del mercado en la esfera política. Esta competencia debería generar un ecosistema plural y dinámico de ordenamientos que responden a criterios de preferencia voluntaria y no impuesta. La idea es que las instituciones sociales, como comunidades, asociaciones o incluso formas de gobierno, no se imponen de manera obligatoria, sino que compiten entre ellas. Cada una ofrece su propio sistema de leyes y de organización económica, de modo similar a cómo funcionan los productos en un mercado. Al aplicar este principio de competencia a la política, se buscaría que no haya un único modelo de sociedad que todos estén forzados a aceptar. En cambio, se generaría un ecosistema plural y dinámico, donde existen diferentes ordenamientos legales y económicos y la gente pueda escoger cuál le parece mejor o más justo. La clave es que todo esto se basa en la elección voluntaria de las personas, no en la imposición. Así, la diversidad de sistemas conviviendo entre sí permitiría que cada quien encuentre el marco de reglas y de convivencia que más se adapte a sus preferencias, haciendo que el orden político se parezca más a un mercado abierto que a una estructura rígida y obligatoria. Por supuesto, el voluntarismo no está exento de cuestionamientos y consideraciones críticas. El voluntarismo político ha suscitado incisivas críticas desde diversos frentes teóricos. El voluntarismo extremo en la praxis puede derivar en una sobreestimación de la voluntad política como motor único de la transformación social, ignorando la influencia de estructuras económicas y culturales imperantes e independientes de la mera decisión subjetiva. La crítica contemporánea advierte que la voluntad, aún organizada libremente, no puede suplantar las constricciones sistemáticas inherentes a la vida comunitaria. Desde la filosofía política se señala la tentación del absolutismo voluntarista, donde la soberanía del consentimiento puede degenerar en positivismo ético y fideísmo político, cuestiones exploradas ampliamente en el pensamiento de Occam y sus epígonos. Así se abre el debate entre la vía voluntarista y la alternativa tomista.
¿Puede el orden social prescindir de leyes objetivas y de precondiciones institucionales? ¿No será el voluntarismo un juego impracticable ante la contingencia histórica y las asimetrías de poder real? De hecho, las propuestas como la panarquía, el experimento de Cristiania y los proyectos de ciudades libres ilustran el espíritu voluntarista, aunque siempre mediatizado por la realidad coactiva de los estados contemporáneos. Experiencias de mercados alternativos, de servicios y jurisdicciones contractuales que constituyen aproximaciones, aunque nunca una realización íntegra del ideal voluntarista. Fristaden Christiania. Cristiania, oficialmente llamada Fristaden Christiania, Ciudad Libre de Cristiania, es una comunidad autogestionada ubicada en el barrio de Kristianshavn, en Copenhague, Dinamarca. Fue fundada en 1971 cuando un grupo de ocupas, artistas, estudiantes y personas inconformes con el orden social tomaron los terrenos de unos antiguos cuarteles militares abandonados. Desde sus inicios se planteó como un experimento social y político basado en la autonomía, el cooperativismo y la autogestión, con rechazo al control estatal. La comunidad se organizó mediante asambleas en las que se toman las decisiones colectivamente. Uno de sus rasgos más famosos fue la Pusher Street, donde se toleraba el comercio de cannabis, aunque con los años esto trajo conflictos con el Estado y con grupos criminales. Aún así, Cristiania se mantuvo como un referente de contracultura, anarquismo práctico y vida alternativa, atrayendo tanto a simpatizantes como a turistas. Hoy en día, pese a tensiones legales y presiones urbanísticas, Cristiania sigue existiendo como una zona semi-independiente, símbolo de resistencia cultural y de búsqueda de formas de convivencia distintas al modelo convencional. Las cofradías también fueron asociaciones de carácter religioso, social y en muchos casos económico, que tuvieron gran importancia en la Europa medieval y moderna y que se extendieron también a América durante la colonización. Su origen se remonta a los siglos XII y XIII, cuando grupos fieles laicos comenzaron a organizarse en torno a la devoción a un santo, la Virgen o una práctica piadosa específica. No se limitaban solo al culto religioso. Las cofradías funcionaban también como redes de apoyo mutuo, ayudaban a sus miembros en situaciones de enfermedad, pobreza o muerte, organizaban entierros dignos, repartían limosnas y en muchos casos mantenían hospitales, escuelas y servicios de asistencia. En el ámbito social, cumplían un papel integrador, podían reunir a artesanos, comerciantes o vecinos de un mismo barrio bajo un sentido de comunidad y pertenencia, aunque también ejercían funciones que hoy asociamos al Estado, como la exclusión de nuevos actores gremiales. En la América colonial, las cofradías fueron un espacio donde indígenas, mestizos y afrodescendientes encontraron formas de expresar su religiosidad y mantener lazos comunitarios, muchas veces mezclando tradiciones locales con el catolicismo. En síntesis, las cofradías fueron mucho más que asociaciones piadosas, fueron instituciones de cohesión social y de autogestión comunitaria, antecedentes de lo que hoy llamaríamos mutualismo o sociedad civil organizada. La Isla de las Rosas también, concebida por el ingeniero boloñés Giorgio Rosa, emergió en 1968 la Isla de las Rosas, Isola delle Rose. Este microestado artificial se erigía sobre una plataforma de acero y hormigón ubicada a poco más de 11 kilómetros mar adentro, fuera de las aguas territoriales italianas, un experimento tan excéntrico como simbólico. Su extensión era mínima, apenas 400 metros cuadrados, pero su aspiración desbordaba cualquier cálculo práctico. Rosa soñaba con crear un espacio soberano independiente de las rígidas estructuras estatales y abierto a nuevas formas de convivencia. La Isla de las Rosas se dotó de su propia moneda simbólica, el 1000, así como de una bandera y un mismo idioma auxiliar, el esperanto. Aunque pequeña, contaba con bar, restaurante, tienda de souvenirs e incluso oficina de correos. Más que un proyecto de ingeniería, se trataba de un manifiesto político-cultural en plena década de los 60, la afirmación de que era posible escapar del control estatal y fundar un espacio de libertad radical. No obstante, su existencia fue breve. El gobierno italiano interpretó la isla no como un experimento romántico, sino como una amenaza geopolítica, potencialmente útil para el contrabando y la evasión fiscal. En 1969, apenas un año después de inaugurada, la Marina italiana tomó control de la plataforma y la dinamitó.
Lo que para sus creadores representaba un ideal libertario, para el Estado era un desafío intolerable. La Isla de las Rosas permanece hoy como símbolo de la tensión entre utopía e institucionalidad, entre el deseo de autodeterminación y el peso del orden establecido. Su breve existencia recuerda que incluso los sueños más frágiles pueden dejar una huella indeleble en la memoria cultural, inspirando a quienes aún hoy se atreven a imaginar sociedades más libres y creativas. Los seguros mutualistas. Los seguros mutualistas son un ejemplo histórico de cómo las personas, sin necesidad de un aparato estatal centralizado, organizaron sistemas de apoyo y previsión a partir de la cooperación voluntaria. En el marco del voluntarismo político sirven como caso concreto de instituciones libres y autoorganizadas, basadas en la solidaridad horizontal, que al mismo tiempo ofrecen una crítica práctica a la imposición estatal. El voluntarismo político, en su versión filosófica más depurada, interroga a cada oyente sobre el origen y la justificación del poder. ¿Es la fuerza de la voluntad suficiente para conjurar la maraña estructural de la vida social? ¿Estamos dispuestos a rendirnos a la incertidumbre y al riesgo de una convivencia sin coacción? La voz del voluntarismo no solo conjura la quimera de la libertad radical, sino que exige una reflexión ineludible sobre los límites y las posibilidades del consentimiento en un mundo atravesado por la pluralidad y la contingencia histórica. La propuesta voluntarista, tan sugestiva como desafiante, permanece como un llamado a la introspección intelectual y la reformulación del ejercicio de la política, tanto en el marco teórico, académico e intelectual como en la praxis.